examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Gloria a Jesús. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios y ahora vamos a estar cantando. ¿Le importará a Jesús? Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, si en la senda oscura de aflicción me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor, hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrás así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa,
Señor, le importarás, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bien, estamos listos para comenzar nuestra escuela sabática de hoy. Nuevamente, hermanos, un feliz sábado. Tengamos todos. El título de la escuela sabática de hoy es Solo la Biblia. Y pues, para la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos la certeza de que así es. Porque si te pregunto, Iraida, para ti, cualquier contestación, ¿dónde la vas a conseguir? En la palabra de Dios, escrito está. Exactamente, amén, amén, amén. Eddie, ¿y tú? Y José, ¿dónde encuentran las contestaciones? En la palabra. Y eso es lo que nos da la certeza de estar aquí presente en el día de hoy. Así que nos sentimos muy, muy felices. El tema es la palabra de Dios como arma en la gran batalla espiritual. Que ya mismo vamos a ver sobre esas batallas espirituales que tenemos. Y el objetivo es mostrar que solo la Biblia tiene poder para enfrentar las crisis del conflicto entre el bien y el mal. Solo la Biblia tiene el poder. Y como decimos, es una batalla ¿cómo? Espiritual. ¿La vemos? No la vemos. No, pero sí está. Pero sí está. Vivimos en guerra, ¿cierto o no? Sí. Vivimos en guerra. No una guerra de naciones, porque lo decimos, por allá está Irán, está, qué sé yo, otros pueblos, Venezuela, pero ¿es en la nación donde está la guerra? ¿Y dónde está? En el corazón, exactamente, José. En esa área espiritual, porque la guerra, tanto como la paz, ¿dónde está? Es en nuestro corazón. Como dice, sino una guerra invisible entre el bien y el mal. Cada corazón es un campo de batalla, donde se decide el destino eterno de las personas. Y miren si es un campo de batalla que a veces vamos solos caminando por el camino y vamos peleando. Y a veces vamos y vemos un carro que va a pasar y también peleamos. ¿Y estamos peleando con el otro? Con nosotros mismos. Es que estamos peleando y por eso le tenemos que pedir tanto y tanto a Dios que nos ayuden, porque se ha encontrado que donde más tú puedes demostrar el amor de Dios cuando estás caminando es en la carretera. ¿Alguien necesita pasar? Cédelo. Ya no hay batalla y es el corazón el que se esté dando libremente con alegría y con gozo. Como dice, pero Dios no nos ha dejado indefensos. Qué bien, si somos nosotros que buscamos de la palabra y batallamos. Si somos, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Él no nos ha dejado indefenso. Nos dio un arma perfecta, más poderosa que la espada y más precisa que cualquier estrategia humana. Fíjense, porque cuando uno pues le enseñan tanto para trabajar y vas a preguntarle esto y así, estas son las técnicas y todo, no, las que tienen la Biblia son las mejores de todo, y como dicen las mejores, la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy reconoceremos el campo de batalla espiritual en cada escena
un combatiente enfrentará una crisis y en cada crisis una sola voz traerá la victoria, la voz de la palabra de Dios. Es como en la escuela sabática, es como si fuera también como una obra de teatro. La vamos a hacer de una forma diferente, pero vamos todos a comprender que es la palabra de Dios. Pero quiero, ya que estamos aquí nosotros, quiero decirle algo que me pasó a mí que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es que yo, a los 14 años me empecé a integrar a jóvenes, aunque fuera en otra iglesia, pero era a jóvenes, lo que le llamaban la JAC, no sé si tú sabes, jóvenes de acción cristiana, exactamente, o jóvenes de acción católica. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí estuve todo el tiempo hasta que llegué a la universidad. Cuando llegué a la universidad, mis relaciones eran con muchachas evangélicas. Y entonces, recuerdo que cuando yo me gradué de 20 años, ahí comienza en Puerto Rico el movimiento de renovación carismática, que no sé si ustedes lo llegaron a conocer. Aquello fue algo de una renovación tan grande dentro de la Iglesia Católica. Y cuando yo fui, que vi la Biblia, me llené de alegría tan grande que yo dije, Dios mío, gracias. La Iglesia Católica despertó, y estoy hablando así porque estamos solitos. La Iglesia Católica y el inicio de la renovación carismática, yo leí todo en un libro que le llamaban Vaticano II, donde decía que Juan 23 había dicho que abrieran las ventanas de la iglesia, y eso está, y que permitieran que el Espíritu Santo entrara y que empezaran a sacar imágenes, y eso está. Entonces, ¿qué sucede? Que yo con un poquito de conocimiento, porque la base de mi mamá es evangélica, pero en Corozal no encontrábamos iglesias evangélicas, yo decía, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque también veía la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Comenzó la renovación, yo tenía 21 años, para 22, me di de lleno a trabajar con los jóvenes, pero de lleno a trabajar con los jóvenes. Y los fines de semana reuníamos tantos y tantos jóvenes, porque eso fue un movimiento bien grande en Puerto Rico. ¿Y qué pasó entonces? Que había mucho de Morovis, muchos de Morovis. Cuando yo vuelvo a Morovis, en 2 años que llevo en Morovis, una de las secretarias era de ese grupito. Y entonces estábamos hablando y sale y me dice, Josita, ¿por qué tú hiciste este cambio? De irte de la iglesia católica a otra, pues, denominación, porque no saben ni... Y lo que yo le contesté fue, por la Biblia, lo único. Y se me quedó callada. Y entonces otro día me dijo algo, y yo recuerdo que su papá era uno, desde que llegó al movimiento, era la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y como que ella volvió, y yo le dije, mira, si una de las personas en mi corta edad de 20 años, 21, 22, fue uno de mis ejemplos para estar leyendo la Biblia, fue tu papá. Entonces, de ahí, de hecho, nos queremos muchísimo, pero no ha vuelto a preguntar. Quisiera yo que llegue y pues, y tú sabes, a veces le tiro cosita, pero ¿cómo es la Biblia la contestación a todas las cosas? Pues como sabemos que comenzamos y que es la batalla es exactamente dentro del corazón. Pues aquí nos dice que un soldado yace en el suelo, su uniforme está sucio y roto. Entra otro soldado y el compañero intenta ayudarlo y le dice, hermano, resiste, te sacaré de aquí. Y el soldado le dice, no te moleste, no merezco seguir. He fallado a mi unidad, porque tal vez no fue un buen combatiente, pero también le he fallado a Dios. Y él le dice, no digas eso, porque todos hemos tropezado.
Y él le dice, no entiendes, fui cobarde, abandoné mi puesto cuando más me necesitaban. Oh, no hay redención para alguien como yo. Pero qué bueno que se escuchó una voz, la voz de la Biblia, la voz de Dios, que le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué bien poder sacar a una persona de un sufrimiento y de una frustración donde se encontró completamente un pecador porque le había fallado a Dios. Pero qué bonito poder escuchar esa voz, que es la voz de Dios que nos utiliza y le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso mismo nos lo aplicamos nosotros. Nosotros lo sabemos, pero qué bien, nos lo aplicamos continuamente porque cuántas veces nos sentimos que le hemos fallado a Dios. Él contesta y dice, perdonar incluso esto. Y se escucha de nuevo la voz que le dice, sí, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero sin embargo tenemos también en otra parte, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo? ¿Cuántas veces? ¿Y qué significa? Todo el tiempo, exactamente. Vamos, hermano, la batalla no ha terminado. Y entonces el soldado dice, entonces marcharé de nuevo, pero esta vez con su palabra en el corazón. Qué bonito. Se sintió completamente humillado con él mismo. Había una batalla en su corazón hasta que la palabra de Dios fue la que le habló. Y entonces como contestó, pero esta vez con la palabra de Dios en el corazón. Y entonces con la palabra de Dios en el corazón, vamos a escuchar entonces el himno 205. Dame la Biblia. Luz del camino angosto y celestial, regla y promesa de amor unidos, hasta que rompa el algo eterno. Dame la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán de esta cruz en las puertas, olvidas reglas y ciudad. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Amén. Qué linda. Dame la Biblia, luz de vida eterna. Llega un capitán. Cada mensajero trae una orden divina. Unos dicen que debemos avanzar, otros que retrocedamos. ¿A quién debo de creer? Pues el ayudante le dice, los rumores corren más rápido que el enemigo. Mi capitán. Y entonces se vuelve a escuchar la voz de la Biblia, de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. O sea, que entre una instrucción aquí, una instrucción allá y una instrucción acá, ¿cuál vamos a escoger? La que dice la palabra de Dios. Y verdaderamente esa es la luz. Exactamente. Así mismo. Esa es. Y el capitán pregunta, ¿pero quién habla? Y la voz le dice, soy la voz del comandante supremo. No sigas las voces humanas. ¿Cuántos no los tenemos que aplicar? Todos. Y eso donde quiera. Escuchamos voces humanas que no son las voces de la palabra en términos de nuestro carácter. Y eso pasa donde quiera y puede pasar aquí y donde quiera. Por eso verdaderamente es la voz de la palabra de Dios. No sigamos voces humanas, sigamos la verdad revelada. Y el capitán nos dice, pero las estrategias cambian. No debo de adaptarme y a veces hay que tener cuidado por eso mismo. No debo de adaptarme como si vamos a hacerle un cambiecito a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Qué nos dice entonces la voz de la palabra de Dios? La verdad no cambia con el viento. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, descartamos los mensajes ambiguos. Yo se los pregunto, los mensajes ambiguos, ¿qué tenemos que hacer? Descartamos los mensajes ambiguos. Entonces la Biblia dice, pruébenlos con el principio de nuestra lectura bíblica de esta mañana, que es Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y a veces yo digo, Dios mío, Padre Santo, le pido perdón a Dios. ¿Cuántas veces he podido decir algo que no está realmente como está en la palabra y poder decir lo que me dice la palabra, la voz me dice, no te ha amanecido la luz? Entonces, que cada decisión se someta entonces a la palabra. Ella será mi mapa. Llega entonces el soldado y llega y está temblando. Y es una enfermera, escucha Joeli, aquí hay una enfermera que está temblando. Entonces, intentando sonreír, dice, no, es que tengo frío. Y el soldado le dice, no es el frío, es el miedo. Y entonces la enfermera le contesta, bien lo confieso. Qué bien, bien lo confieso. Porque tantas veces, ¿verdad? Tenemos el problema de que no queremos confesar nuestro error, nuestro pecado. Entonces, bien lo confieso, lo que tengo es miedo. Cada día veo morir a tantos. Y si mañana me toca a mí. Y entonces escuchamos la voz que dice, pues no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y si muero, dice ella, pues yo soy la resurrección y la vida. Y quien confía en mí, aunque muera, vivirá. Y el soldado llorando dice, entonces, aunque caigamos en esta guerra, no perderemos la victoria. Y la voz de Dios te dice, exacto, no la vas a perder. La fe no es la ausencia de miedo. El miedo es simplemente una emoción. La fe no es ausencia de miedo. Que tengamos miedo, eso no es malo. Eso no significa que no tenemos fe, sino la certeza de que Dios sigue al mando. En este encuentro, ¿verdad?, que le estábamos hablando, donde hay un soldado herido, hay un capitán,
hay otra persona y está sobre todo Dios presente porque la voz de Dios está presente. Y entonces un enemigo dice, pero qué anticuado, nadie gana guerra con pergaminos. Y entonces se le contesta, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y más o menos, ahí lo vemos como la palabra de Dios obró en la persona, que aunque no importaba la edad, le llegó completamente al corazón. Entonces, parte del enemigo dice, casi me convenzo con tus engaños. Y así nos están diciendo actualmente, hermano. Sí, así nos están diciendo y es muy triste. Pero como dice la palabra, no olvides que el enemigo siempre engaña. Cuando eso viene porque ya está engañada la persona. Confía en mí para vencerlo. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Entonces, desde hoy, mis estrategias se fundamentarán solo en ti. Y así mismo es, solo en Dios. Y solo en la palabra de Dios es que estarán fundamentadas todos nuestros pensamientos y todas nuestras estrategias para seguir adelante. Así que, hermanos, en estos momentos vamos entonces a pedirle al pastor que ore para la división de clase. Amante Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Hoy nos has traído aquí a la iglesia. Gracias por esta clase, por este programa de Escuela Sabática, por estos misioneros, por Saludos para todos nuevamente. Contento, ¿verdad?, de estar aquí. Este sábado vamos a ahora el paso de la lección de esta semana que se tituló El papel de la Biblia, ¿verdad? Y no es el papel de las páginas, ¿verdad? Eso no es lo que estamos estudiando, sino es ¿cómo lo digo, verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué función tiene la Biblia, ¿verdad?, en todo esto del cristianismo, todas estas cosas, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta abrir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ahí compara a la palabra de Dios con una espada. Y no con cualquier espada, sino con una espada bien filosa. Pues aquí no sé si los que, ¿verdad?, cortamos el patio, no usamos espada, pues usamos un machete. Y si el machete está boto, le podemos dar a una jamita ahí cualquiera y no la traspasa. Rebota, ¿verdad? Pero como está bien amoladito, eso tú le pasas y cortas 2 o 3 jamas de cantazo y está bien amoladito, ¿verdad? Un machete así, lo que dice que es la palabra, ¿verdad? Penetra hasta los huesos y los corta. O sea que es poderosa, ¿verdad? En este caso es para la batalla que tenemos espiritual, ¿verdad?, contra Satanás. Necesitamos tener esa palabra, esa espada, ¿verdad?, bien amolada. Dice, ¿verdad?, que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, quintuplicando las ventas del número 2 en la lista. Pero esto no siempre fue así, ¿verdad? Que la Biblia en este momento es un libro bestseller, el libro más vendido, el más reproducido, ¿verdad? Y el que se le ha dado a muchos idiomas. Tanto así que, ¿verdad?, está reproducido 5 veces más que el número 2. Pero eso es ahora, porque anteriormente la Biblia no era así, ¿verdad? Ahora es un libro popular
que todo el mundo, ¿verdad?, tiene en sus casas, aunque no todo el mundo lo lee. Pero antes, ¿verdad?, era escasa, y antes, ¿verdad?, tenía muchos enemigos que no querían que hubiera, ¿verdad?, muchas Biblias en el mundo. No es como ahora. Dice que hubo un tiempo cuando poseer una Biblia, leerla o aún hablar acerca de ella podía ser motivo de encarcelamiento, tortura e incluso la muerte. Era casi un crimen, ¿verdad? Era un crimen que era penalizado con muerte en muchas ocasiones. Pero, ¿verdad?, muchas personas, ¿verdad?, dirigidos por el Espíritu de Dios, permanecían, ¿verdad?, no importaba esas amenazas, permanecían, ¿verdad?, buscaban la Biblia, la tenían y la compartían. Y, ¿verdad?, muchos sufrieron esos tipos de males. Si no hubiese sido por la protección especial de Dios, la Biblia habría desaparecido hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este libro que es a la vez tan amado y tan odiado? ¿Qué tendrá, verdad? No es un libro común, no es cualquier libro. En sí no es un libro, es una biblioteca. Son muchos libros. Y como, ¿verdad?, estamos teniendo en esta lección, ese libro es importante para conocer a Dios, acercarnos a Dios, porque es la lección que estamos viendo en este trimestre, ¿verdad? Acercarnos a Dios, en esa comunión con Dios. Y la Biblia tiene un punto, ¿verdad?, una función bien importante en eso, importantísima, una de las más importantes, en esa cuestión de uno conocer más a Dios. ¿Qué estudiamos esta semana, verdad? El enemigo de la Biblia. Formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Efectos positivos de leer la Biblia y amigos de la Biblia. Vamos a continuar con el próximo slide. El enemigo de la Biblia. ¿Quién usted cree que es el enemigo de la Biblia? ¿Quién me puede decir? ¿Y el diablo solo? ¿Y demonios solo? Desgraciadamente, el ser humano se ha hecho, ¿verdad?, parte de la rebelión contra Dios y contra la Biblia. También, cada persona que no está en el lado de Dios, ¿verdad?, es un enemigo de la Biblia. Claramente, nacemos todos enemigos de la Biblia, enemigos de Dios. Dice en Efesios 6:17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claramente, ¿verdad?, ahí está hablando sobre una armadura para la guerra, y cuando menciona la espada, que es la que tiene la función ofensiva de poder atacar al enemigo, menciona que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Dice, piensa en lo que es capaz de hacer la palabra hablada de Dios. El principio, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dios creó todo por su palabra. Dice crear y dar vida. No solamente eso, ¿verdad? También resucitar a los muertos. Solamente con la palabra de Dios, con Dios decir, existe, ocurre lo que Él diga. Que parezca imposible, ¿verdad? En 7 días, con la palabra de Dios, Dios hizo el mundo. Con la palabra de Dios, ¿verdad?, Lázaro se levantó de la tumba. Y la promesa es que cuando Él regrese, cuando Él llamará con su palabra y los muertos en Cristo resucitarán. O sea que la palabra de Dios es poderosa. Y cuando hablamos de la palabra de Dios no significa solamente lo que sale de aire de la boca de Dios al momento que lo dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ese poder que se le adjudica a la palabra de Dios la podemos también encontrar en la Biblia. Y a veces no pensamos eso, ¿verdad?, que es un libro con tanto poder. A veces, ¿verdad?, no lo menospreciamos o olvidamos que como fue la palabra de Dios en el principio que creó las cosas, también la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la Biblia, la palabra escrita de Dios? Dice que tiene poder para defendernos. Está en Efesios 6:17. Y transformarnos en Hebreos 4:12. Jesús usó la Biblia para defenderse ante la tentación. Claramente, ¿verdad?, cuando Satanás estaba tentando en el desierto, Jesús dijo, escrito está, a todo lo que Él le dijo.
Eso fue el Señor, ¿verdad? Encumbró su espada y atacó al enemigo con la palabra. Y la palabra escrita, la que tenemos nosotros aquí, en nuestras manos, esa misma palabra fue la que Jesús utilizó. Dice que Satanás sabe que está indefenso ante el poder de la Biblia. Por esto ha intentado destruirla físicamente. Fracasó, ya que las sociedades bíblicas comenzaron a repartir miles de copias. Después intentó desacreditarla con la alta crítica. Ahora procura impedir que la leamos, ocupando nuestro tiempo con cualquier otra cosa. O sea que siempre desde el principio Satanás ha tenido guerra contra la palabra de Dios. Se va mucho más allá. Cuando en el Edén la palabra de Dios le dijo a Adán y Eva: no coman de ese árbol, ¿verdad? Porque ciertamente morirás el día que lo comas. Pero Satanás dijo: no, esa palabra es falsa, no morirás. O sea que siempre ha ido en contra de Dios. Satanás no se le ha ido a pelear a Dios a los puños, ni ha tratado de noquearlo para sacarlo del camino. Siempre ha intentado tergiversar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la historia, ¿verdad? Lo que hemos leído un poquito de historia, ¿verdad? Están mucho también conflictos de los siglos, todas esas cosas que están ahí descritas, ¿verdad? Que habla cómo Satanás intentó destruir la Biblia en el tiempo de la Revolución Francesa, y todo este tipo de eventos, ¿verdad? Que se quemaban todas las Biblias, se sacaban, el ateísmo, ¿verdad? Empezó a crecer, todo ese pensamiento crítico, y empezaron, ¿verdad?, a quemar las Biblias. Luego, ¿verdad?, todavía la siguen estos tiempos analizando y viendo qué cosa de la Biblia es correcta, qué cosa no concuerda con el pensamiento humano, ¿verdad? Disectándola así, humanamente. Y ahora, ¿verdad?, ¿qué pasa? A veces el trabajo es más personal ahora, quizás la cuestión con Satanás, ¿verdad? Nuestro diario vivir, nuestros trabajos, el tiempo, ¿verdad? No le sacamos el tiempo que hace falta para leer la Biblia. Igualmente es como si le hubiera destruido en nuestras vidas. Podemos tener, bueno, aquí la mayoría debemos tener por lo menos 4 o 5 versiones de la Biblia en nuestras casas. Física, sin contar la que tenemos en el celular, que la tenemos todas. Y muchas están cogiendo polvo. En las casas no es que no hay, es que hay de más para regalar. De carpeta dura, de carpeta blandita, unas escritas, unas ya están, una se le quedó por ahí, la encontré en el campo y están en tu casa, pero el tiempo no nos da para leerla. Satanás nos ha hecho ese mal. Dice: voy a dejar que se salga con la suya. No encontraré algún momento en mi agenda para poder leer la Biblia. Su lectura nos transforma y nos hace más fuerte ante nuestro peor enemigo, el diablo. ¿Verdad? ¿Qué ustedes piensan que podemos hacer si el diablo nos ataca y no hemos leído la Biblia? ¿Verdad? ¿No tendremos poder para poder resistir sus ataques? No. Porque si no conocemos la palabra, no podemos contestarle, porque con la palabra no podemos contestarle. A Satanás le gusta que uno le conteste con su idea y con su emoción y lo que uno cree. Uno puede sentirse que está bien convencido, que está bien en la realidad, pero si estás usando tu pensamiento, como tú ves las cosas, y no usas la palabra, no importa tu argumento, lo fuerte que sea, a él no le importa. ¿Verdad? A él le molestan los argumentos bíblicos, que sean cortitos, porque Jesús lo atacó, su tentación le atacó con un versículo, y no le dio una predicación, ni dio ejemplo, le dijo: así dice Jehová. ¡Pam! Esto es así. ¿Verdad? Cortito y el punto, pero con la Biblia. Satanás en esa ocasión tuvo que arrancar y huir del canto, ¿verdad? Y así Satanás, Dios quiere que hagamos. Ajá. Silvia. El enemigo en su astucia, en el mundo entero, lo tiene aquí en sus manos. Porque además de las religiones paganas, todas las religiones cristianas, todo el mundo tiene Biblia, como tú dijiste, yo he Biblia. Pero como el enemigo ha inventado doctrinas de hombres, la gente no se deja llevar porque dice la Biblia, sino por las doctrinas. Y eso la
que va en contra de la palabra de Dios. Ujú. Y no se van a la casa a averiguar si lo que dice aquel pastor o aquella persona está con lo que dice la Biblia. Claro. Nos quedamos con lo que escuchamos en la iglesia, en la reunión o en la televisión. Y realmente tú no sabes qué espíritu tiene la persona que está parada acá al frente predicando. Tú no sabes cuál es su intención ni qué tema te está dando. No, la misma Biblia recomienda que tú busques y tú analices, ¿verdad? Si lo que se está escuchando está de acuerdo con la palabra, que tú juzgues, ¿verdad? Eso es ese espíritu, ¿verdad? Como dice, que te está hablando. No solamente lo creas así. Pero muchas personas solamente vienen y lo que me dicen lo repito como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Como decir, hay muchas religiones y tú tienes su doctrina diferente. Muchas veces se le presenta de aquí, pero no la que está en la Biblia, porque solamente hay una en la Biblia. Una verdad. Pues, continuamos entonces. Vamos para el próximo slide. Que formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? La Biblia, como todo, ¿verdad?, tiene una forma correcta de utilizarse y una forma incorrecta. En ese versículo vemos, ¿verdad?, que Él pide, ¿verdad?, que Dios nos encuentre, ¿verdad?, usando bien la palabra de verdad. O sea, que se puede utilizar mal. El ejemplo más claro es el mismo diablo. El diablo la utiliza todo el tiempo, la palabra, se la sabe de memoria, pero lo utiliza para el mal, no para el bien, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que cuando las estudiemos y lo utilicemos, la hagamos de una manera correcta. Aquí tenemos, ¿verdad?, un organigrama, ¿verdad? Vemos que dice formas incorrectas y formas correctas. La incorrecta, buscar que concuerde con nuestro punto de vista. Eso es incorrectísimo. Eso no podemos ver. Yo pienso que es así. Voy a buscar las cosas que la Biblia me parezcan que defienden mi punto. Vas a terminar consiguiendo. Sí. Pero vas a estar marroneando y buscando, ¿verdad?, tergiversando cosas. Pero tú te lo vas a creer. Porque fuiste con esa actitud. La verdadera actitud es buscar aprender la voluntad de Dios. Tú tienes que ir sin ningún tipo de... O sea, lo que diga Dios aquí, lo que Él me enseñe, es lo que yo voy a acatar en mi vida. Silvia. En el conflicto de los siglos, página 579, Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace a él impotente. El enemigo sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Correcto, ¿verdad? Algo tan sencillo, porque no le está pidiendo que tú seas ingeniero, químico, ni nada para entender. Solamente es que tú estudies la palabra y ores. Y la sabiduría para entender la palabra, Él mismo te la va a dar. O sea, si no la tienes, no tienes que pensar que no vas a entender la Biblia, porque dice que Él te va a dar sabiduría a todo el mundo, ¿verdad? Hasta un niño la puede entender. Seguimos. Dice incorrecto, elegir textos al azar sin propósito. Esos que dicen, ay, ¿qué me va a decirme Dios ahora? Dame buscar un versículo y lo leo. Y con arte de magia, eso es lo que Dios me quiere decir hoy. Y yo tengo un problema, esa es la respuesta. O sea, como si fuera una bolita mágica esa que te da la respuesta, eso no es, así no sé, estudia la Biblia. Y mucha gente tiene ese pensamiento. A veces uno quiere una respuesta rápida de Dios y uno dice, ay, ¿qué Dios me va a decir en tal salmo? Pero esto no es así. La Biblia, ¿verdad?, se tiene que estudiar de otra manera. Entonces, si me sale, había una persona, ¿verdad?, que quería saber eso, un chiste. Dice, ¿qué Dios quiere para mí? Hacer ahora. Necesito una respuesta y abre el versículo y sale. Y vino Judas y hizo alcó. Ay, Dios mío, eso no es otra cosa. Y después otro versículo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Imagínate. O sea, si lo buscas así puede ser, pues vete a volcate, ¿verdad? Pero es un chiste, ¿verdad? Pero demuestra el error de buscar la Biblia de esa manera, de leerla así, ¿verdad? Dice que
correcto es realizar un estudio sistemático, porque la Biblia no tiene una enseñanza en un solo versículo, ¿verdad? Tú no puedes aislar un versículo y hacer una doctrina teológica de eso, un mensaje de Dios directamente de un versículo, ¿verdad? Y saber que es verdad. Tú tienes que sistemáticamente estudiar, ¿verdad? Y tú vas a ver que la Biblia en todo te enseña sobre algo, sobre algún, ¿verdad? Lo que sea del cristianismo, de Jesús, ¿verdad? Tú no puedes ver un versículo, porque hay versículos que son medio dificilitos, y tú no puedes tomar ese versículo y porque te confunde y parece una enseñanza errónea de la Biblia, tú o pensar que eso es lo correcto o pensar que la Biblia está mal. No, tú debes seguirla viendo sistemáticamente qué dice la Biblia y tú vas a entendiendo esos versículos por qué son así, ¿verdad? Pero tiene que ser, ¿verdad?, sistemático. Y otra forma incorrecta que es escoger las partes que nos gustan y rechazar las que nos disgustan. Hay que leer también hasta las genealogías esas, que si Sutano engendró a fulano y fulano, y de los ejidos, que si repartió por las ciudades, y tenía 5 ciudades, y 5,000 ejidos, y 5,000 ciudades, y a este le dieron tal. A veces tienen capítulos de esos números, y cuántas cucharas tenía el templo, y se encuentran de plata, cuántas copas. Pero todo, ¿verdad? Hasta lo que no nos gusta, hay que leerlo, ¿verdad? Porque todo tiene un sentido y una razón por la que está escrita allí. Hay, ¿verdad?, partes de la Biblia que son más populares para la gente, por decir los salmos, los evangelios. Muchas se quedan allí. Pero también, ¿verdad?, hay mucha enseñanza en el Génesis, en el Profetas y Reyes Cantares, en Habacuc, en Nahum, en Isaías. O sea, quizás la gente no lee porque no lo entiende. Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? Todo eso debemos nosotros, ¿verdad?, dedicarle tiempo también, porque es parte de la palabra y todo se relaciona. Como dicen de forma correcta, ¿verdad? No rechazar ningún texto, sino analizarlos todos. Dice que nuestro estudio de la Biblia debe ser racional, pero nuestra razón debe someterse al poder del Espíritu Santo para poder discernir correctamente el mensaje bíblico. ¿Sabe? Se habla mucho, ¿verdad?, de la fe, de que querer por fe, Dios, ¿verdad? La fe la quiere salvar, pero la fe no es nada irracional. La fe es súper racional. Súper racional. Nunca Dios te está pidiendo que tú creas en una cosa rara, extraña, extremadamente ridícula. No. Si tú estás pensando así, no has entendido todavía, ¿verdad? Y si tú tienes ese tipo de pensamiento, tú caes en que cualquier movimiento por ahí, idea rara, nueva, te mueva. Porque, ¿verdad?, la Biblia debe ser, y la fe es racional. ¿Se entiende? Es de la mente, no es de sentimiento, no es una cosa que vas a entender de forma mágica, no sé. Es racional toda, completa. Es súper lógica. Sí. Uh-huh. O sea, una fe, como te digo, es una opinión de ellos, pero no es la opinión de Dios, ¿verdad? La opinión de Dios está en la palabra, porque tú no sabes lo que es fe. ¿Ve? Sí. Y hay muchas denominaciones que tienen sus formas diferentes de ver la fe y de hacerte entender que tú estás. Hay denominaciones, ¿verdad?, que tú sabes que te dicen cuando tú sientes el espíritu, te toca y tú hablas lengua y te tira al piso. A esa es tu fe, ¿verdad? Y también hay unos que dicen, si tú estás orando y sientes algo, es que Dios te está hablando a que tú aceptes ese libro que estás leyendo, esa prueba de fe. Pues los mormones, ¿verdad? Ellos leen el libro de los mormones, el del mormón, y si sienten algo en ese momento, es como una confirmación de que Dios le está dando de que ese libro es el que está aceptado por Dios. ¿Ves? Pero eso no es la fe bíblica. No es una cosa así que pasa en un momento, es algo racional que tú vas entendiendo, ¿verdad? A cabalidad. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nuestra razón? Porque nuestra razón es limitada. Me quedé ahí, ¿verdad?
racional, pero nuestra razón es el Espíritu Santo, no puede, ok, del mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque nuestra razón es limitada y no es siempre fiable. Por eso, al estudiar la Biblia, debemos buscar la sabiduría de su autor, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad?, es que no debemos confiar nunca en nuestra capacidad para estudiar la Biblia. Siempre hay que reconocer que hace falta que Dios nos guíe. Y antes de estudiar cualquier cosa hay que pedirle a Dios, mira, Dios, voy a leer la palabra, dirígeme tú en lo que tú, en tu verdad, como tú realmente expresaste esto, que yo entienda lo que tú quisiste decir. Porque nunca podemos creernos tan teólogos, tan sabios, tan cosas, de que yo voy a leer la Biblia como si fuera cualquier cosa y entenderlo humanamente. Siempre uno tiene que tener la tutoría del Espíritu Santo a tu lado, ¿verdad?, para que Él te vaya enseñando las cosas. Y eso es algo que debemos entender, no mágicamente, racionalmente. Porque tú sabes que tú no eres Dios, sencillo, Dios lo hizo y Dios lo interpreta. Eso es razonamiento, ¿verdad? Y yo sé que necesito de Dios, ¿verdad? No fue que algo me dio, sentiste una cosa y ahora tú sabes que necesitas ese. No, es algo racional. Dios es el autor y Dios es el que te enseña. Tienes que pedirle que te acompañe, ¿verdad? Y así la vas a entender mejor. Amén, amén. Si no, para la pregunta, vamos para la próxima. ¿Qué es la Biblia? Dice, en nuestra sociedad e incluso entre círculos cristianos, existe el pensamiento de que la verdad es relativa, que no existe una verdad que permanezca constante e inalterable en el tiempo, ¿verdad? Eso es una creencia popularísima ahora. Es más, es hasta como si fuera cool tú pensar así. O sea, la verdad nadie la tiene, la verdad es personal. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Relativo, ¿verdad? Depende de la persona. Y eso es lo que se piensa ahora. Pero realmente la Biblia dice, ¿verdad?, que la verdad son varias cosas. La palabra de Dios es la verdad, Jesús es la verdad, su ley es la verdad, y es, ¿verdad?, enfático en decir que son la verdad. Dime, Silvia. La Biblia es comida para nuestro ser, para nuestra mente, para nuestro diario vivir. Así como comemos comida para existir. Eso es la Biblia para los seres humanos. Y la Biblia se describe a ella misma como viva. Es la palabra de Dios. Es viva. Exacto, viva y la verdad. Cuando uno afirma que no existe ninguna verdad, yo creo que no existe ninguna verdad, ya está diciendo para ti una verdad. Una verdad es que no existe la verdad. Y ambas son contradictorias. Eso dice la lección. No toca así. O sea, que no tiene sentido decir afirmativamente no existe ninguna verdad. Porque eso sería la verdad. Y es contradictorio. Pero la palabra dice que la verdad es, ella es la verdad y te hará libre. O sea, que hay una verdad absoluta. A ver si algo, cosita. Y a veces yo digo, Dios mío, quisiera yo volver cuando al principio que me casé y poder llevar la cosa hasta con mis hijos exactamente con esta verdad. Pero o sea, estamos, sí, en las. No era que estaba no en otra verdad, no, eso es, no. Estaba lo que yo creía que era correcto. Y siempre. Exacto, y siempre es, ¿verdad? Como dice, Dios nos lleva poco a poco, progresivamente a la verdad. Hay que mantenerse allí, porque uno no siempre, ¿verdad? Como no es nada mágico, como no es nada que Dios te echa algo ahí y ya, es un rasuramiento y poco a poco el Señor te va llevando, ¿verdad? Poco a poco hacia ¿verdad? Que va alumbrando ese camino hasta que llegas a la luz completa. Y eso es un crecimiento, ¿verdad? Y hay que tener paciencia con uno mismo, ¿verdad? Y con Dios y con todo este proceso, porque así Él lo dice. Hay que tener paciencia, esperar en Jehová. Jehová no es algo automático, un botón, oro y recibo, pido y recibo, ¿verdad? Leo y entiendo. Así no funcionan las cosas. Está sencillo, ¿verdad? Y algo que está, ¿verdad? En la Biblia ya está descrito que va a ser así.
que esa es la manera en que funcionan las cosas. Dice que en nuestra sociedad, e incluso entre círculos cristianos, esa rolilla, ¿verdad? Que la verdad, no es, que es relativa, piensan. Sin embargo, la Biblia, como palabra de Dios, afirma poseer la verdad absoluta. O sea, que si hay una verdad absoluta, que no te pueden salir de allí. En varios versos de la Biblia lo dice. Dice que afirma ser limpia y ser un escudo protector contra los sofismas humanos. Limpia en el sentido, ¿verdad?, de que no tiene impureza, nada extraño, nada mentiroso está allí. La que es completamente limpia, verdad toda. Si añadimos a ella algunas de nuestras verdades, podemos ser considerados ante Dios como mentirosos. Y eso está en la Biblia, ¿verdad?, establecido. Esa advertencia está. No la añadas ni le quites a este libro. Y no, ¿verdad? Habla en Apocalipsis, pero habla en general de toda la Biblia, es igual. No le añades ni le quites, ¿verdad? Cualquier afirmación, cualquier verdad debe ser probada por la Biblia. Cuando existe contradicción entre lo que consideramos verdad y lo que la Biblia afirma, existen dos posibilidades. O nosotros estamos equivocados o estamos interpretando erróneamente la Biblia. O sea, nunca la Biblia tiene error. Somos nosotros que pensamos equivocadamente o estamos interpretando mal la Biblia. Y también hay otro tipo de pensamiento de verdad que hay en el mundo cristiano de que no es tan importante entender la Biblia, sino es que tú, en tu decisión, como tú piensas que es, sirvas a Dios. Y tú ames a Dios como tú piensas que es. No importa, ¿verdad?, como la Biblia diga. Y siempre me llega a la mente cuando estaban si eran los saduceos, ¿verdad?, que es como decir esta religión, y los otros, ¿verdad?, fariseos, que esta otra religión. Si fuera como dicen, ¿verdad?, todos buscan a Dios, pues todos están bien, y Jesús perfecto. No, sí, lo que están buscando el Señor, tanto saduceos como fariseos, quédense tranquilos, porque todos los caminos conducen a Dios, ¿verdad? Ese es el pensamiento de muchas denominaciones. Pero cuando Jesús le hicieron la pregunta de que, mira, ¿cuál fue la pregunta de ellos? Sí, que si esta mujer se casó con tantos, ¿verdad?, hijos, hermanos, y que no pudo tener el hijo, ¿verdad?, y murieron todos. Al final, ¿con cuál se va a casar en la resurrección? ¿Con cuál se va a casar cuando resucite? Porque ellos no creen en la resurrección. Era con Jesús. Y Jesús no le dijo, la hostia no es importante, no importa que tú entiendas eso. No, le dijo, ustedes hierran mucho. Le dio peso a entender la verdad como está en la Biblia. Porque ahora eso no es importante. Ahora dice, no, yo adoro el día que me dé la gana. ¿Por qué sábado? Pues yo adoro en todos los días. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es decir, no importa lo que diga, lo que importa es que mi forma de pensar, ¿ves? Pero Dios sí le da mucha importancia a la verdad en la palabra. Y a veces encontramos muchas personas que nos dicen, no, porque yo tengo mi propia relación con Dios. Tú sabes, pensando como acabaste de decir, pero esa relación con Dios, yo la pasé por el filtro de la Biblia. No la quieren, o sea, y se da porque tú dices, mira, vamos a ver como Dios dice, no, yo tengo mi relación con Dios y así estoy bien, yo no hago mal a nadie y como dices, no me da la gana de buscar cómo es que, si Dios quiere, yo tengo otro tipo de relación con Él, con la que estoy cómodo. Y para mí es bastante buena, es mejor que la tuya, es mejor que estos cristianos hipócritas de acá, porque así es que se piensa, estos van a la iglesia con esa idea y se portan así y así, yo me porto mejor, porque yo buscar eso, ¿verdad?, en su mente, ¿verdad? Y yo estoy cómodo con mi forma de pensar, que la comparo humanamente, es mejor que la de él, y ya. Pues no la comparan con la que Dios pide, esa es la cuestión. La comparan con humanos. Y al fin y al cabo, ¿verdad?, se pierden todos, y tú también te vas a perder, porque ese era el punto de vista, la manera. Marcial. Para mí es una advertencia de vida o de muerte. Si yo la leo
Ujú. a lo que Dios quiere que yo haga para que viva. No que el libre albedrío escoge. Muchos dicen, que yo no creo en esos cuentos. No son cuentos, son historias verídicas. El ejemplo que Dios puso a los que vivieron bien y a los que vivieron mal. ¿Qué le pasó? Y así pues me puede pasar a mí. Si yo soy desobediente y si obedezco, pues también hay una recompensa. Es la fe que me va a Ujú. llevar a esa eternidad. Claramente. Esa, dice la palabra misma que las cosas escritas en el pasado para nosotros fueron escritas. Muchas personas que fueron esas historias verídicas las vivieron y no tenían escrito tanto como nosotros, ¿verdad? Quizás Moisés le había dicho y se le había dicho, hablado, ¿verdad? Pero ellos eran el ejemplo en persona, en vida de las cosas que estaban pasando. Ellos tenían que, ¿verdad? Iban a ser nuestro ejemplo. Y muchos, ¿verdad? Desobedecieron y perecieron. Y así nos pasaría también a nosotros, como le pasó a ellos, porque son ejemplos. Y sí, claramente la Biblia dice, muchas ocasiones, ¿verdad?, que Dios pone hoy entre nosotros, ¿verdad?, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escoge la vida, ¿verdad?, para que vivas. O sea que sí, es una elección, una advertencia, y ¿verdad?, apela a nuestro albedrío, a lo que vamos a elegir. Nosotros elegimos la vida o la muerte. Y está en la obediencia a la palabra de Dios, el que está la vida. Es más claro que eso, ¿verdad? No lo puede dicho Marcial. Clarísimo. Ujú. Continuamos. Dice que cualquier afirmación, cualquier verdad debe ser probada por la Biblia. Y ya solo leí ya, ¿verdad? Sí, sí. Pues continuamos. Continuamos. Dice, efectos positivos de leer la Biblia. Mucho, ¿verdad? En Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Efectos positivos de leer la Biblia, podemos verlo de esta manera. Los efectos negativos de que la sociedad no lea la Biblia es lo que estamos viviendo. Si todo el mundo leyera la Biblia y la siguiera, sería muy diferente la sociedad y lo que estuviéramos pasando ahora. No hubieran guerra, no hubieran cosas caras, no hubieran infectantes, no hubieran tanta enfermedad, ¿verdad? Porque estamos en pecado, no hubiera tanta hambre, ni problemas, ni gente abandonada, ni nada, ¿verdad? Ni sanatorio, ¿verdad? No hubiera nada de eso. Viendo todas esas cosas negativas de que no leer la Biblia, podemos entender muchas cosas positivas de leer la Biblia. Tú puedes comparar y ver, ¿verdad? Aunque no siempre pasa así, porque no es una promesa exactamente de Dios, pero ¿verdad? Dios al fin y al cabo Él tiene su promesa, ¿verdad? Pero la familia que estudia la Biblia, que ama a Dios, es muy diferente a la familia que no lo hace. Carlos, esa parte que tú dices, no hubiera tanta enfermedad, eso es bien cierto. Uh-huh. Hay un libro que yo leí que decía que el 85% de las enfermedades no las creábamos nosotros. Y nos las creábamos empezando por la mala alimentación. Y poder ver que hay tantas y tantas enfermedades que cuando tú buscas bien, fue la misma persona la que hizo algo y le llegó esa enfermedad. Uh-huh. Porque hasta todo lo que tiene que ver, a veces hasta la misma diabetes. De hecho, hay condiciones de la diabetes que están en nuestro propio ADN, pero muchas no las provocamos nosotros mismos. Uh-huh. Ahora, si seguimos una dieta, podemos, porque yo tengo una cuñada que salió completamente de la diabetes y salió de la alta presión. Ella pesaba 300 libras y se sometió a un régimen alimentario, le bajó todo el peso que tenía que Uh-huh. bajar y todos esos medicamentos se le quitaron. Claro. Y ¿verdad? Como dice la palabra, Dios quiere que cuide nuestro cuerpo y hay muchas, ¿verdad? Consejos en la Biblia de cómo cuidar tu cuerpo. Y no solamente son en la alimentación,
Si ponemos a ver, Elena de White menciona, ¿verdad? En la profecía, menciona, ¿verdad? Aire fresco, buena alimentación, agua, ejercicio, ¿verdad? Moderado. Pero menciona uno que a veces no le da mucha importancia o no lo ponemos en su posición, y ella dice, pero más importante, ¿cuál es? Ay, ¿quién sabe lo que decir? De los remedios naturales. ¿Cuál es el más importante? La confianza en Dios. Dice que es el más importante, o sea que a veces uno no se imagina ni entiende, uno se cree que quizás el tomar agua, el hacer ejercicio me mantiene más sano, pero ella afirma que la confianza en Dios puede tener más beneficio que ser vegetariano, que tomar agua, que hacer todas esas cosas. Y a veces uno, en su naturaleza, eso uno no lo cree, porque uno ve todo físicamente y ve pues, así, ¿verdad? Silvia. La fe en Dios y su palabra, que es Dios hablando, es lo que nos da la inteligencia para hacer todo lo demás que tenemos que hacer. Uh-huh. Exacto, y cuando Jesús nos dice no se afanen por las cosas por el mañana, confíen en mí, él sabe bien el efecto negativo que tiene el estrés en las personas. Eso tú lo radicas con confianza en Dios. Jesús no tenía estrés constante, él sí tuvo, ¿verdad? Temor y cosas, porque no puedo negar, Jesús sufrió, ¿verdad? Pero él normalmente era una persona que siempre, ¿verdad? Siempre confió en Dios y buscaba siempre esa confianza. Y él vivía feliz, no importa lo que pasaba. Él sabía que iba para el Semaní, pero él fue. Él tuvo la fuerza de ir hasta lo último, ¿verdad? Sabiendo lo que le esperaba, ¿verdad? Y siempre él mantuvo, ¿verdad? Ese cuerpo, ese espíritu sano, ¿verdad? Con la confianza en el Señor. José. Uh-huh. 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 Sí. Sí, porque no vamos a pensar que Jesús no desconfió. El ser humano, y también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como Jesús es humano, ¿verdad? Hay cosas naturales y a todo el mundo teme el daño físico, el dolor, la muerte cercana, ¿verdad? Y Jesús pasó por eso. Y aunque tengas confianza en el Señor, ¿verdad? Esas cosas naturalmente duelen. El hambre, Jesús no podía decirle que si él no había sentido hambre, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Cosas naturales que pasan, pero si tú mantienes la confianza en el Señor, las enfermedades te van, ¿verdad? No van a estar ahí achacándote, ¿verdad? Porque, como dice el libro, decía, es lo más importante en cuanto a lo de la salud, la confianza en Dios. Ok, estamos, ¿verdad?, en el efecto positivo. Dice que algo que ni los más acérrimos enemigos de la Biblia pueden negar es su poder para transformar a las personas. Pablo lo compara con una espada que posee un gran poder, ¿verdad? Es una cosa que la gente no puede entender, porque por la Biblia el que era de tal manera cambia. No lo pueden entender, no lo pueden negar, porque son cosas reales. Es como cuando venía Jesús con un paralítico caminando. Eso tú no lo puedes negar, eso pasó. La palabra de Dios, levántate y anda, lo transformó. Tú no puedes negar eso, ¿verdad? Igual la palabra de Dios hace milagros todavía, porque esa palabra de Dios que tenemos en la Biblia es la misma que Jesús, ¿verdad?, expresaba con ese mismo poder. También que, ¿verdad?, aquí estoy mirando ya, vamos a terminar este slide rapidito. Dice que nos hace vernos como realmente somos. Importante. Si tú no sabes cómo tú eres, que dónde tienes fallo, cómo tú vas a buscar arreglar.
¿Cómo tú vas a pedirle a Dios que te arregle esa cosa? ¿Cómo tú te vas a alejar de lo que hace que ese mal crezca? ¿Verdad? Hace falta que la Biblia te lo enseñe. No nos aparta del pecado, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad?, la enormidad del pecado, lo malo del pecado, y nos hace alejarnos de él, porque no conocemos el pecado si no buscamos en la Biblia, porque la definición del pecado está en la Biblia. Es alimento para nuestra alma, como dice Silvia, ¿verdad? Importante. Si no la alimentamos, nuestro espíritu se seca y muere. Hace crecer espiritualmente y nos da vida, ¿verdad? Son cosas bien importantes y positivas, ¿verdad?, que tenemos de leer la Biblia. Y muchas más, ¿verdad? Son beneficios, ¿verdad?, que sin la Biblia no tendríamos. Ningún otro libro puede impactarnos como la Biblia, cuando estamos dispuestos a incorporar en nuestra vida las enseñanzas contenidas en ella. Cambiamos para mejor. Cuando la leemos con un corazón abierto y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada. O sea que aquí la enseñanza y el consejo, ¿verdad?, del Señor es que estudiemos la Biblia, para que nos vaya mejor, como el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Silvia, ¿va a decir algo para terminar? La palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay basura en nuestro corazón, ella se pone de manifiesto en nuestras palabras. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Estamos dándole ánimo a los demás? ¿Estamos orando por los demás? ¿Estamos aconsejando, dando estudio bíblico, ayudando a los demás? ¿Qué sale de nuestra boca? Exacto. Si te preocupa lo que sale de tu boca, sencillo. Busca leer la Biblia, pon en tu corazón la palabra de Dios y poco a poco será la palabra lo que saca de tu boca y lo otro será dedicado. Bueno, que Dios los bendiga. Conclusión. En el campo de batalla de este mundo no existe una mejor fuente de fortaleza, esperanza y conducción que la palabra de Dios. Estudiemos diariamente sus enseñanzas y vivamos a la luz de su conducción. Así que entonces nos ponemos de pies para cantar el himno 204 o cántanoslas otra vez. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salvan y al cielo te llaman. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Del cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Y de luz de vida, con sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
Oremos. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por toda esta parte de la escuela sabática que hemos hecho en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo con todo lo que va a continuar en el nombre de Jesús. Amén. Las bendiciones van mucho más allá de los bienes materiales. Aquí en Natuvale nos preocupamos de que todos los colaboradores tengan tiempo para Dios. Trabajar en un ambiente donde el liderazgo es cristiano es algo transformador. Sabemos que este trabajo también es nuestra misión. Probad y ved historias de fe y fidelidad. El valor de la palabra. Mi nombre es José González Bispo. Nací en el Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más necesitadas de Brasil. Mi mayor temor cuando era niño era que mi padre nos entregara a otra familia para que nos criara. Pero a pesar de todas las dificultades, mi padre se las arregló para criar a sus hijos manteniéndose fiel a Dios. La mayor inversión que hacemos es ser fieles. No porque a partir de nuestra fidelidad Dios nos vaya a devolver favores. Nada de eso. El diezmo no es nuestro, el diezmo es de Dios. Y ofrendar es un acto de desprendimiento. Cuando doy ofrendas, dejo de apegarme a las cosas materiales. Desde que mis padres abrieron su primer negocio, una pequeña tienda de productos naturales, se propusieron comenzar el día con un momento de culto junto con los empleados. Y ese propósito sigue firme hasta hoy. Independientemente de lo que suceda, quienes trabajan con nosotros tienen la oportunidad de comenzar el día con una meditación, una oración, con una palabra de fe y esperanza. Trabajar en un ambiente donde el liderazgo es cristiano y la cultura organizacional de la empresa pone a Dios en primer lugar es algo transformador. Puedes tener muchos recursos, como dinero, alta tecnología, empleados supertalentosos, pero si Dios no está en el centro, guiando la toma de decisiones y cada paso que damos, las cosas no fluyen como deberían. La fidelidad es algo tan serio para mi padre que no solo diezma como persona física, sino que devolvemos el diezmo de todas las ganancias de la empresa. La empresa lleva más de 27 años en funcionamiento. Actualmente contamos con 75 empleados que trabajan con nosotros. Sabemos que este trabajo también es nuestra misión. Las bendiciones van mucho más allá de los bienes materiales. Recientemente, nuestra familia pasó por una gran prueba. Betty, mi esposa, que ha luchado a mi lado escribiendo la historia de nuestra familia, fue diagnosticada con cáncer. No es fácil escuchar a un médico decir, tienes cáncer, pero siempre confié en que Dios estaría al mando sin importar lo que sucediera. Durante el tratamiento, familiares, hermanos en la fe, amigos y amigos de amigos míos que ni siquiera conocía, oraron para que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Dios restauró mi salud. Sigo bajo supervisión médica, pero puedo decir que estoy libre de cáncer. Las obras de Dios no tienen explicación. Cuando hacemos las cosas con el corazón agradecido, no por interés, el resultado llega en forma natural. Dios nos ha dado infinitamente más de lo que yo podía imaginar. Lo que hago es poner todo a su disposición. Y lo digo con toda sinceridad, abrir las puertas de la empresa a Jesús es abrir las puertas del cielo
a las personas. Adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Te damos gracias porque nos permitiste llegar a tu casa para poder aprender más de ti. Te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas y que sean de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén.